Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si ayer Jesús nos mostraba su humanidad llorando por la ciudad santa de Jerusalén, donde él mismo ofrendó su vida en una cruz, hoy nos muestra un Jesús airado, adolorido, iracundo. Pocas veces lo hemos visto con una rabia santa, y aquí nos presenta precisamente el evangelista Lucas cómo Jesús, en el centro religioso del mismo Israel, el templo de Jerusalén, expulsa a los vendedores de animales y a los cambistas de moneda extranjera por moneda judía cuando iban a comprar precisamente animales para el sacrificio. Jesús reconoce la identidad del templo santo, es casa de Dios, es casa de oración, pero la banalización de los judíos de su tiempo convirtieron el templo de Jerusalén en una cueva de bandidos, en un lugar de comercio. Sabemos de alguna manera que esa tentación de banalizar la religión no fue solamente en la época de Jesús, cuando aprovechándose precisamente de la ofrenda de animales y de que venían judíos de distintas partes con moneda extranjera, podían cambiarla convirtiendo precisamente los patios externos del gran templo de Salomón, convirtiéndolos en lugar de comercio vulgar. Hoy podemos decir 2000 años después que también nosotros de alguna manera podemos tener la tentación de banalizar la religión, la experiencia de Dios. Yo hago una aproximación simplemente al manejo que el cine y la televisión le dan a los temas religiosos y simplemente digo, el hombre director de una película de cine o libretista de un dramatizado en televisión no conocen de Dios, no conocen del cristianismo, ni conocen de su iglesia católica. Hay a veces una manera tan ignorante, tan banalizada, tan trivial de asumir la relación con Dios, que nos quedamos en lo puramente externo. Es más, los ministros de Dios, los sacerdotes, a veces en las novelas son simplemente caricaturizados, o las religiosas, las monjitas, son presentadas como personas mojigatas, tontarronas, incapaces de una experiencia profunda de trascendencia. Es una tentación universal banalizar la religión, de alguna manera tenerlo como un accidente en nuestra vida, como un añadido, y decir, cuando necesite del Dios de los cristianos, pues simplemente le oro, voy a una peregrinación, pago una promesa, compro una veladora, la enciendo en la imagen de mi devoción, pero ahí para mi experiencia de Dios. Ver cómo el templo de Jerusalén se había convertido en una cueva de bandidos al decir de Jesús en un lugar de comercio, nos tiene que invitar a nosotros a una reflexión. Nuestro cuerpo es casa de Dios, templo del Espíritu Santo. No lo banalicemos nuestro cuerpo, no lo degrademos. Respetemos este templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo personal. Pero nos invita a una segunda afirmación: no seamos indiferentes con los lugares sagrados. La práctica de la Eucaristía, que la Iglesia nos ha invitado a tener por 2000 años, reconociendo que allí está el sacrificio, la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, vivido en cada Eucaristía y aplicado sus méritos por nosotros. Hoy mucha gente ha trivializado la misa y busca, por ejemplo, la Eucaristía de menos tiempo, aquella parte donde simplemente, entre comillas, ya cumplí con el precepto. Es la pura religión del cumplimiento, cumplo y miento. Es la religión de aquel que se queda en la puerta de entrada del templo parroquial, pero no se hace partícipe, no vibra, mira varias veces su reloj y dice simplemente por tranquilizar mi conciencia, por calmar mi corazón asisto,
y cumplo con esta práctica religiosa que me manda el cristianismo católico, pero de allí no avanzo más. Es un llamado de atención a cierta indiferencia que tenemos hoy día y que nos lleva a pensar que el templo, más allá de la casa de Dios, es sobre todo casa de oración, casa de encuentro con el Señor, lugar donde nos alimentamos con Él, recibimos su sabiduría, somos iluminados y aprendemos a agradecerle a Dios, a alabar a Dios, a adorar al único Dios, el que es capaz de darle respuestas a todos los interrogantes de mi vida, el que es capaz de ayudarme a superar toda situación difícil. Al final nos muestra el Evangelio de hoy esa tensión creciente de Jesús con los sumos sacerdotes, escribas, notables judíos, hasta el punto que buscaban quitarlo de en medio, pero no lo hacían porque el pueblo entero respetaba a Jesucristo. Hoy nosotros pensamos falsos respetos humanos. Personas que dicen, yo voy a misa pero me desanimé porque me dicen mis amistades o mi familia, tú eres todavía de esas o de esos que va donde los curas, que va a la iglesia, que va a rezar, que da ofrenda. Hoy ustedes ven cierto pensamiento muy laicista y a veces un poco hostil frente al fenómeno religioso que denigra, se burla, desprecia a las personas que tienen alguna práctica religiosa externa. Todo lo contrario debemos de hacer los cristianos de lo que la sociedad secular nos presenta. Estamos llamados con coraje a hablar de Dios, a decir participamos de un grupo de Biblia, participamos y celebramos la Eucaristía, no solamente en domingo, sino varias veces en semana. Venzamos los falsos respetos de los hombres que nos hacen perder tesoro tan grande, la comunión plena con Dios. No seamos como los judíos hace 2000 años, que volvieron simplemente un lugar de comercio, el templo santo de Jerusalén, y no volvamos nuestra relación con Dios una relación comercial. Te coloco una veladora, te mando una promesa, doy esta ofrenda en el templo y a cambio te pido un empleo, la salud para mi esposo, te pido que cambie la vida de mi nuera. Simplemente negociamos con Dios. La religión es mucho más que simplemente un negocio interesado con Dios, donde yo le doy para que Él me dé a mí a cambio. Entrar en relación con Dios es entrar en la dinámica de la misericordia y del amor profundo y entrañable que Él desde siempre nos prodigó y que refrendó con su entrega en la cruz. Señor, dame la gracia de vivir con menos superficialidad mi experiencia de Dios y de comprender que venciendo respetos humanos y críticas hacia mi proceder y mi experiencia religiosa, estoy llamado a alimentar lo más valioso que tengo en la vida, mi amistad con Dios. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy, recibe mi oración, enséñame a amar, ayúdame a olvidar.
enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame. Aspiren a los dones más preciosos. Sobre todo, procuren el amor. Señor, mi alma está sedienta de tu paz. Enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame. O de esos que va donde los curas, que va a la iglesia, que va a rezar, que da ofrenda. Hoy ustedes ven cierto pensamiento muy laicista y a veces un poco hostil frente al fenómeno religioso que denigra, se burla, desprecia a las personas que tienen alguna práctica religiosa externa. Todo lo contrario debemos de hacer los cristianos de lo que la sociedad secular nos presenta. Estamos llamados con coraje a hablar de Dios, a decir participamos de un grupo de Biblia, participamos y celebramos la Eucaristía, no solamente en domingo, sino varias veces en semana. Venzamos los falsos respetos de los hombres que nos hacen perder tesoro tan grande, la comunión plena con Dios. No seamos como los judíos hace 2000 años, que volvieron simplemente un lugar de comercio, el templo santo de Jerusalén, y no volvamos nuestra relación con Dios una relación comercial. Te coloco una veladora, te mando una promesa, doy esta ofrenda en el templo y a cambio te pido un empleo, la salud para mi esposo, te pido que cambie la vida de mi nuera. Simplemente negociamos con Dios. La religión es mucho más que simplemente un negocio interesado con Dios, donde yo le doy para que Él me dé a mí a cambio. Entrar en relación con Dios es entrar en la dinámica de la misericordia y del amor y miento. Es la religión de aquel que se queda en la puerta de entrada del templo parroquial,
pero no se hace partícipe, no vibra. Mira varias veces su reloj y dice simplemente por tranquilizar mi conciencia, por calmar mi corazón, asisto y cumplo con esta práctica religiosa que me manda el cristianismo católico, pero de allí no avanzo más. Es un llamado de atención a cierta indiferencia que tenemos hoy día y que nos lleva a pensar que el templo más allá de la casa de Dios es sobre todo casa de oración, casa de encuentro con el Señor, lugar donde nos alimentamos con Él, recibimos su sabiduría, somos iluminados y aprendemos a agradecerle a Dios, alabar a Dios, adorar al único Dios, el que es capaz de darle respuestas a todos los interrogantes de mi vida, el que es capaz de ayudarme a superar toda situación difícil. Al final nos muestra el Evangelio de hoy esa tensión creciente de Jesús con los sumos sacerdotes, escribas, notables judíos, hasta el punto que buscaban quitarlo de en medio, pero no lo hacían porque el pueblo entero respetaba a Jesucristo. Hoy nosotros pensamos falsos respetos humanos, personas que dicen: yo voy a misa pero me desanimé porque me dicen mis amistades o mi familia, tú eres todavía de esas. Reconoce la identidad del templo santo, es casa de Dios, es casa de oración, pero la banalización de los judíos de su tiempo convirtieron el templo de Jerusalén en una cueva de bandidos, en un lugar de comercio. Sabemos de alguna manera que esa tentación de banalizar la religión no fue solamente en la época de Jesús, cuando aprovechándose precisamente de la ofrenda de animales y de que venían judíos de distintas partes con moneda extranjera, podían cambiarla, convirtiendo precisamente los patios externos del gran templo de Salomón, convirtiéndolos en lugar de comercio vulgar. Hoy podemos decir, 2000 años después, que también nosotros de alguna manera podemos tener la tentación de banalizar la religión, la experiencia de Dios. Yo hago una aproximación simplemente al manejo que el cine y la televisión le dan a los temas religiosos y simplemente digo, el hombre director de una película de cine o libretista de un dramatizado en televisión no conocen de Dios, no conocen del cristianismo, ni conocen de su iglesia católica. Hay a veces una manera tan ignorante, tan banalizada, tan trivial de asumir la relación con Dios, que nos quedamos en lo puramente externo. Es más, los ministros de Dios, los sacerdotes, a veces en las novelas son simplemente caricaturizados, o las religiosas, las monjitas, son presentadas como personas mojigatas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si ayer Jesús nos mostraba su humanidad llorando por la ciudad santa de Jerusalén, donde él mismo ofrendó su vida en una cruz, hoy nos muestra un Jesús airado, adolorido, iracundo. Pocas veces lo hemos visto con una rabia santa, y aquí nos presenta precisamente el evangelista Lucas cómo Jesús, en el centro religioso del mismo Israel, el templo de Jerusalén, expulsa a los vendedores de animales y a los cambistas de moneda extranjera por moneda judía cuando iban a comprar precisamente animales para el sacrificio. Jesús, tontarronas, incapaces de una experiencia profunda de trascendencia.
Es una tentación universal banalizar la religión, de alguna manera tenerlo como un accidente en nuestra vida, como un añadido, y decir, cuando necesite del Dios de los cristianos, pues simplemente le oro, voy a una peregrinación, pago una promesa, compro una veladora, la enciendo en la imagen de mi devoción, pero ahí para mi experiencia de Dios. Ver cómo el templo de Jerusalén se había convertido en una cueva de bandidos al decir de Jesús en un lugar de comercio, nos tiene que invitar a nosotros a una reflexión. Nuestro cuerpo es casa de Dios, templo del Espíritu Santo. No lo banalicemos, nuestro cuerpo, no lo degrademos. Respetemos este templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo personal. Pero nos invita a una segunda afirmación: no seamos indiferentes con los lugares sagrados. La práctica de la Eucaristía, que la Iglesia nos ha invitado a tener por 2000 años, reconociendo que allí está el sacrificio, la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, vivido en cada Eucaristía y aplicado sus méritos por nosotros. Hoy mucha gente ha trivializado la misa y busca, por ejemplo, la Eucaristía de menos tiempo, aquella parte donde simplemente, entre comillas, ya cumplí con el precepto. Es la pura religión del cumplimiento. Cumplo